生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 201 al 205. Aquí está tu horario en la mesa larga de Hufflepuff. William, que acababa de empezar a desayunar, tomó el horario del semestre de manos de Cedric. Lo miró con indiferencia y notó que las clases estaban más abarrotadas de lo que esperaba. Esta revelación lo molestó, así que dobló el papel por la mitad. Fue como empezar la universidad, pensando que estás entrando a una vida maravillosa como estudiante de primer año, solo para descubrir que tienes clases a las 8 de la mañana 6 días a la semana. Ese viejo está buscando problemas. Así que William miró con malicia hacia la mesa de profesores. El viejo estaba sentado junto a Dumbledore, aparentemente conversando de vez en cuando. Como si percibiera la mirada de William, el viejo giró repentinamente la cabeza y saludó alegremente. TSK. Tras dar 2 o 3 sorbos para terminar las gachas de arroz de su tazón, William se levantó con su mochila. La verdad es que no estaba tan mal. Aunque parecían más clases, sabía que sexto grado era el único año en 3 años sin la presión de los exámenes. Los métodos de enseñanza de los profesores no serían muy diferentes de los primeros 4 años de feliz educación en Hogwarts. Así que todavía hay mucho tiempo libre fuera de clases. Además, bajo un estricto control de puntuación, sus resultados en el examen OWL no fueron muy impresionantes. Salvo por obtener una calificación de 0 en asignaturas como poción mágica, herbología, transformaciones, runa mágica y defensa contra las artes oscuras, asignaturas como astronomía o historia de la magia apenas aprobaban. De hecho, este resultado fue bastante bueno, pero comparado con los genios que lograron obtener 1 en todas las materias, fue como una luciérnaga frente a la luna brillante. Sí, William ahora estaba observando una futura luna brillante que salía apresuradamente del salón. A juzgar por esto, Hermione probablemente ya consiguió el giratiempo. William observó pensativo al trío de Harry que salía del comedor. Aunque el fuego verde que aún ardía sobre la cabeza de Harry atraía la atención de la mayoría, la atención de William estaba fija en la mochila, notablemente pesada, de Hermione, dentro de la cual podía ver varios libros por los huecos. Como desenmascarando el futuro y adivinación aritmética elemental. Si no recordaba mal, estas 2 clases solían ser mutuamente excluyentes porque adivinación aritmética y adivinación se programaban al mismo tiempo. Después de todo, salvo los apasionados por lo académico, nadie elegiría 2 cursos similares. Entonces, esto significaba y de hecho, no tardó mucho para que William viera a la chica que acababa de salir del salón con aspecto cansado mientras entraba desde afuera nuevamente, caminando rápidamente hacia la mesa larga de Gryffindor y agarrando el pan y la leche que estaban a su lado, metiéndoselos en la boca. Genial, hipótesis confirmada. Simplemente se preguntaba si ella ya había tomado 2 clases. Si solo fueran 2 seguidas, no habría necesidad de volver específicamente para comer. Por desgracia, este mundo de fanáticos académicos realmente lo supera. Al igual que ahora, aunque también realizaba algunas investigaciones, su principal motivación era satisfacer su curiosidad y sed de conocimiento. Por supuesto, habiendo trabajado en una empresa en el pasado, no tenía planes de exigirse tanto, y su futuro estaba prácticamente decidido. Después de todo, a menos que ocurra algo inesperado, como que Voldemort regrese y aniquile el Ministerio de Magia británico, probablemente sería profesor en Hogwarts. O, otra opción inesperada es que Dumbledore renuncie. Entonces William no planea ser solo profesor, ya que considera que el despacho del director es bastante acogedor. La reputación y demás, ya la construirá cuando llegue el momento. Luego está Voldemort. El artefacto del alma es realmente problemático, y según sus especulaciones, es probable que Voldemort tenga más que solo el diario. Si no puede encontrarlos todos, tendrá que pensar en otra manera, quizás usar el poder de una bóveda secreta para crear una prisión permanente.
al igual que la gente medieval juzgaba a las brujas, además de quemarlas, por supuesto, las que eran quemadas vivas eran brujas falsas, ya que las verdaderas podían lanzarse encantamientos imperios y dormir en el fuego, las metían en cajas de hierro y las hundían en el fondo del mar. Tú, Voldemort, sí puedes resucitar, pero ¿qué pasaría si te otorgara la inmortalidad y restringiera tus movimientos? Sus pensamientos se aceleraron, sintiendo cada vez más que el plan era factible. De repente, William sintió el impulso de hacer una jugada maestra en la sala de mapas, pero al ver que la clase de transformaciones era la primera de la mañana, decidió tomar sus libros de texto y dirigirse a clase. Después de todo, la reputación de la jefa Maullido aún era importante, pues su toque era mucho mejor que el de la señora Loris Ace. Esta vez, la profesora McGonagall no comenzó la clase como el semestre pasado diciendo que nuestro progreso estaba estancado. Sin la presión de los exámenes a corto plazo, no eran solo los estudiantes quienes querían holgazanear. Durante la primera clase del semestre, la profesora McGonagall pasó lista antes de comenzar a repasar el contenido anterior. Un gran hechizo de desaparición. Después de que William hiciera desaparecer con destreza el botón de la mesa, la profesora McGonagall le otorgó un punto a Hufflepuff sin dudarlo. Entonces sonó el timbre y los alumnos salieron de la clase, pero William se dirigió al podio con paso tranquilo. ¿Estás listo? Al ver a William acercarse, la profesora McGonagall comprendió de inmediato su propósito. Tras reflexionar un instante, no lo detuvo, sino que sacó una bolsita del fondo del cajón. Aquí hay hojas de mandrágora que conseguí de Pomona. Debería haber suficiente, siempre y cuando no las uses para comer. La profesora Meow se torció las comisuras de los labios y soltó una broma un tanto subida de tono. Sí, William planeaba aprender animago. Por supuesto, podía practicar en secreto por su cuenta, ya que esta magia de transformación, además de ser tediosa y fácil de dominar, no era intrínsecamente muy difícil ni peligrosa. Así que, en realidad, no necesitaba informar a la profesora McGonagall. Pero, por supuesto, lo que William quería intentar no era tan simple. En sus últimos días en el Cairo, él y Lupin arrasaron una docena de escondites de cazadores furtivos. Finalmente, la perseverancia dio sus frutos y, tras aniquilar a monstruos salvajes en medio Egipto, el botín les proporcionó el objeto que necesitaban. Una técnica rápida para transformarse en animago y dirigirse a objetivos específicos. Y esta técnica, en efecto, parecía muy siniestra, con un aire bastante propio del mago negro. Adora a un dios maligno desconocido, ofrece la sangre y la carne del animal en el que deseas transformarte y traga raíces de mandrágora imbuidas de poder mágico y carne cruda en completa oscuridad. Después de considerarlo brevemente, William decidió no intentarlo directamente, no porque tuviera miedo de algún dios maligno, sino porque pudo ver que, entre los muchos pasos, solo tragar la mandrágora y la sangre y carne especialmente tratadas durante el ritual eran efectivas. La mayoría de los demás pasos eran simplemente inútiles. Pero esto era algo específico, lo que significa que podía controlar en qué se transformaba como animago. Inicialmente pensó que todos esos animagos cazadores furtivos eran agresivos, o tal vez existía alguna restricción. Pero no fue hasta que estudió esa puerta del Dharma que comprendió que no se trataba solo de que pudieran transformarse en carnívoros agresivos, sino que creían que estos carnívoros ofrecían un mayor valor. Por eso, cuando se encontró con esos cazadores furtivos en el bosque prohibido hace un siglo, la mayoría de ellos se transformaban en los feroces, salvajes, lobos, perros, del bosque prohibido. Porque estas criaturas son las más fáciles de atrapar, al igual que Pikachu en el mundo Pokémon. Sin embargo, esta puerta del Dharma también parecía incapaz de transformarse en criaturas mágicas, ya que, al ser un animago, debe cumplir con la ley de ser animales ordinarios. Transformación dirigida. Después de entender esto, William sintió de inmediato que esos estúpidos cazadores furtivos estaban desperdiciando recursos. Ya sabes, una de las razones por las que nunca ha intentado convertirse en un animago es porque el proceso es demasiado engorroso, y otra es porque podría ser inútil. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve transformarse en un gato sin poder de combate? Te estás acariciando,
Pero ese tipo de cosas también podía hacerlas en forma humana, tos fuerte, pero ahora ha aparecido una razón, con la transformación dirigida, significa que no se transformará en una forma inútil. Antes de eso, naturalmente tiene que probar primero la no dirigida, como robar cartas, usar primero los robos gratuitos, no estar satisfecho entonces usar la dirigida para reemplazarla. Por supuesto, el mejor resultado de este plan es que tendrá dos formas de transformación simultáneamente. Más que un transformer, solo pensarlo ya es impresionante. Me estoy desviando del tema, en cuanto a por qué planea encontrar a la profesora McGonagall, en realidad es para crear una cortina de humo para la posible segunda forma que pueda existir más adelante y también para demostrarle a Dumbledore que soy un buen ciudadano que respeta la ley. Este último es el punto principal. William sabe perfectamente que, aunque ahora se lleva bien con Dumbledore, aquel hombre centenario siempre ha desconfiado de él. Para ser honesto, si estuviera en el lugar de Dumbledore, tampoco podría confiar plenamente en alguien como él que apareciera de repente. Después de todo, una persona poderosa que parece no tener deseos es demasiado, aterradora, así que William planea mantenerse ocupado, dentro de los límites legales. Porque Dumbledore no puede ver las actividades ilegales. Y Animago es un buen punto de actividad, que requiere no solo sostener una hoja de mandrágora en la boca durante un mes entero, sino también la luz de la luna en la segunda luna llena, seguida de la transformación durante una tormenta inminente, y hasta que llegue esa tormenta necesita recitar un hechizo al amanecer y al atardecer todos los días. Sí, es demasiado problemático, por eso también hay tan pocos animagos ahora. Aunque no le faltaba mandrágora, William recibió el pequeño paquete de papel que le entregó la profesora McGonagall, para que la crisálida de la polilla calavera mayor y la gota de rocío que no había sido tocada por la luz del sol durante 7 días también pudieran ser recolectadas por el profesor Meow. Después de todo, esto no se considera explotación laboral, ya que la profesora McGonagall parecía muy contenta de ayudarle a aprender esto. Hoy no hay luna llena, así que después de charlar un rato con el profesor Meow, William salió del aula de la clase de transformaciones lleno de arrepentimiento. Porque la profesora McGonagall no quiere transformarse en un gato y la clase de adivinación es un desastre. Después de que William terminara otra clase de herbología, dejando el invernadero lleno de cosechas, entró al salón y vio a Hermione sentada cerca de la entrada, hojeando ruidosamente el libro de texto que tenía al lado. Yo digo que son solo conjeturas al azar. Ese presagio en la taza no es solo un montón de tonterías. Dijo Ron emocionado junto a la chica. No parecías muy segura cuando le dijiste a Harry que era una oveja. El tono de Hermione se volvió frío. Porque la profesora Trelawney dijo que no tienes el aura adecuada. Solo te gusta hacerte el duro, sin querer admitir que no puedes hacer algo. Esto pareció irritar a Hermione, quien golpeó su libro de texto de aritmancia contra la mesa con un fuerte estruendo, haciendo que trozos de carne picada y zanahoria salieran volando por todas partes, lo que provocó que Kabuda, que estaba disfrutando del almuerzo frente a Ginny, chillara de disgusto. Si aprender adivinación significa tener que fingir que veo algún presagio de muerte en un montón de hojas de té sin sentido, entonces quizás deje de tomarla. Comparado con mi clase de aritmancia, este curso es una basura. Hermione agarró su pesada mochila y se marchó furiosa. ¿De qué está hablando? Ron frunció el ceño mientras la veía marcharse. Todavía ni siquiera ha cursado aritmancia. ¿De qué estás hablando? ¿Qué presagio? William se colocó detrás de los dos, luego extendió la mano para inmovilizar al fugitivo Kabuda contra la mesa y comenzó a frotarle furiosamente el vientre, descubriendo en su bolsa algunas botellas de la poción mágica. No, es necesario que Kabuda detenga esto, de lo contrario, Snape podría ser robado y quedar en bancarrota. Es necesario aprender a explotar de forma sostenible. William se giró hacia la mesa del profesor, que no estaba muy lejos. La expresión de Snape era compleja. Su figura estaba encorvada, mirando a su alrededor con recelo y lanzando ocasionalmente miradas de odio a Lupin, que charlaba con el profesor Flitwick en el otro extremo de la mesa.
Dado el nivel actual de ansiedad y el estado de ánimo de Snape, si el Niffler se estrella, las consecuencias probablemente serían impensables. Parece que realmente hay que detenerlo por ahora. Presagio. Al oír la pregunta de William, Ron repitió exageradamente, luego bajó rápidamente la voz y explicó misteriosamente. Harry dijo que vio un presagio, era un perro negro grande, y hoy, la profesora Trelawney vio un presagio en su taza de té, en el callejón Diagon, la noche 2 días antes del comienzo del trimestre. Harry asintió y añadió que cuando vio el presagio, y luego, con un aire algo dubitativo, continuó. William, ¿es real el presagio? La expresión del chico era extremadamente tensa, su rostro incluso un poco verde, espera, eso podría deberse a que su cabeza aún emitía llamas verdes. Si los perros negros fueran todos presagios, no habría demasiadas personas desafortunadas en el mundo. William frunció el ceño. ¿Un perro negro grande? ¿Acaso no hay de esos por todas partes? En su vida anterior, había tenido varios viviendo al lado, elegantes y esbeltos. Si ver perros negros significaba morir en 24 horas, como dijo Ron, ¿no estaría muerto todo el pueblo? Además, siempre se ha mostrado escéptico ante esas profecías absurdas. Incluso la que mencionó Dumbledore antes, francamente, no la creía en absoluto. ¿Te refieres a que un maestro de las artes oscuras de primer nivel, conocido en el mundo como el Señor Oscuro, tan temido que incluso pronunciar su nombre provoca escalofríos, será derrotado por un pequeño mago que probablemente acaba de graduarse de una escuela vocacional, o que incluso la abandonó hace unos años? ¿O asesinado? Además, este Señor Oscuro tiene muchos secuaces, planes de respaldo y métodos de inmortalidad similares a los de un artefacto del alma. Vaya, Voldemort es realmente una joya rara, personaje. Por supuesto, sabiendo muy bien que en realidad estoy en un mundo de historias, aunque no sé mucho sobre la trama original, William es bastante consciente de que esta profecía es muy probablemente cierta y probablemente el hilo conductor de toda la historia, pero al mismo tiempo entiende claramente, no debería existir ningún personaje como él en la historia original. Y después de que intervenga por completo en la trama principal, el crecimiento y los procesos de estas personas probablemente se desviarán significativamente. Por lo tanto, una profecía desactualizada no tiene muchas razones para ser creída, y por supuesto, Dumbledore claramente no lo sabe, y William tampoco tiene planes de contárselo. Al fin y al cabo, los objetivos son los mismos. Ambos buscan la protección de Hogwarts, uno por el bien de la propia escuela, y el otro por el poder que se esconde tras ella. Con el objetivo en mente, William no pensaba discutir con él sobre asuntos sin importancia. Al fin y al cabo, el otro tenía más de 100 años, y respetando a los ancianos y apreciando a los jóvenes, casi siempre resultaba fácil seguir la corriente. En el momento en que descubrió que se encontraba dentro de un mundo de cuentos, William tuvo una sensación de separación de este mundo, y su propósito al quedarse en Hogwarts 100 años atrás era simplemente esperar décadas después para ver si podía hacer estallar un pequeño y agradable día con la bóveda secreta. De lo contrario, al derrotar a Lanlock en ese momento, ¿no sería mejor tragarme directamente la bóveda secreta y obtener mi propio poder? En investigaciones posteriores, William se encontró aparentemente atrapado en la búsqueda del poder, por lo que en su último año escolar, dejó de lado la mayor parte de su investigación sobre magia antigua y comenzó a salir con frecuencia, a cazar monstruos, para relajarse. Como resultado, viajó 100 años hacia el futuro contactando a un giratiempo. Aunque no permitía que ciertas bestias probaran un huevo de núcleo mágico, William se mostraba algo reacio. Sin embargo, pase lo que pase, puesto que ya no existía la oportunidad de bombardear cierta isla en el Océano Pacífico, a William ya no le quedaban ideas para seguir haciendo grandes planes. Después de unos años de vida, esa sensación de separación provocada por los viajes en el tiempo se había disipado en gran medida. Al menos, la gente que le rodeaba ahora estaba viva. No solo existe en textos o películas. Entonces, ¿no debería tener nada de qué preocuparme?
Aunque el rostro de Harry aún estaba pálido, aquella expresión de dificultad había desaparecido casi por completo, y su tono denotaba una alegría inconfundible. Incluso la llama en su frente danzaba visiblemente. Por supuesto, pero hay algo, este trimestre, no, espera, hasta que Sirius regrese a Azkaban, probablemente tendrás prohibido salir del castillo, pero, la primera parte de la frase de William hizo que la expresión de Harry cambiara de alegría a tristeza, y luego a amargura creciente, pero el giro final sin duda volvió a captar la atención del chico, incluso Ron y Ginny, que estaban a su lado, escucharon instintivamente con atención las siguientes palabras de William. Hay buenas noticias. ¿Qué es? Sin duda, este año no te aburrirás ni un segundo. La enseñanza de Cedric, que te lo da todo hecho, está a punto de terminar. Después te tocará a ti, yo te ayudaré con el horario. Interrogación de cierre. ¿Esta TM es una buena noticia? Al ver la sonrisa burlona de William, Harry solo pudo esbozar una leve sonrisa, sin saber qué expresión debía poner. Intentó no parecer demasiado decepcionado, pero forzó una sonrisa y asintió. ¿No es genial? ¿Es una clase individual con un maestro de duelos? Al ver a William dirigirse hacia la mesa larga de Hufflepuff, Ron se acercó de nuevo, fingiendo sorpresa. Corre el rumor de que muchos en la escuela lo piden a gritos. Harry no mostró ninguna emoción, solo le dirigió a Ron una mirada de reojo, queriendo dejar claro que si lo quería, lo cambiaría por otro. Eso sigue siendo mejor. Entre la libertad y el estudio, Ron apenas necesita pensar para elegir. Además, esos supuestos mendigos son todos miembros del club de fans de William Richard. Vamos, si no es por perseguir ídolos, ¿quién piensa realmente en aumentar su carga de trabajo? Sin incluir a Hermione. Es radicalmente diferente a un ser humano, y los libros en su mochila son casi más altos que ella. Ron y Harry todavía no pueden entender cómo logró cambiar de zona horaria. Bajo la influencia de William, un almuerzo insípido transcurrió apresuradamente. Harry ni siquiera sabía cómo había salido del castillo hacia el borde del bosque prohibido, hasta que Hermione apareció de repente a su lado, y entonces finalmente reaccionó. Ron y Hermione habían dejado de hablarse. Así pues, Harry optó por acompañarlos en silencio. La lluvia torrencial de ayer ya no se veía, el cielo era ahora de un gris claro, limpio y refrescante, y bajo sus pies la hierba estaba húmeda y elástica. El grupo descendió por la ladera cubierta de hierba hacia la cabaña de Hagrid, situada en el límite del bosque prohibido. Cuando Harry divisó esas tres espaldas tan familiares al frente de la fila, se dio cuenta de que parecían estar compartiendo la clase con estudiantes de Slytherin. Malfoy hablaba animadamente con Crabbe y Goyle, haciéndolos reír toscamente, y Harry podía adivinar de qué estaban hablando. Probablemente la llama de su frente. Venid, venid, reuníos a mi alrededor ahora, la voz áspera de Hagrid resonó en los alrededores del bosque prohibido. Él vestía su abrigo de piel de topo y su gran perro Fam, a su lado, sacaba la lengua para refrescarse. El bullicio caótico se desvaneció abruptamente, Harry sintió una claridad a su alrededor. En el rostro de Hagrid había emoción, parecía creer que era por su autoridad, pero Harry se dio cuenta de que era por la figura que estaba de pie junto a él. William, ¿qué hace él aquí? Este era prácticamente el enigma de cualquier estudiante de tercer año, la fama de este alumno transferido, tras casi un año de preparación, casi había alcanzado la paridad con la mayoría de los profesores, aunque en última instancia seguía siendo un estudiante, o quizás, un profesor asistente. William nunca había sido profesor asistente, todo lo contrario. Además de sus obligaciones en el club de duelos, ayudaba al profesor Sprout a cuidar el invernadero, impartiendo clases ocasionalmente a algunos alumnos, mientras salvaba a unos cuantos pequeños magos de las trampas del diablo. Muy bien, síganme todos. Hagrid los condujo a lo largo del borde del bosque prohibido, y 5 minutos después se encontraron frente a un pequeño patio cercado. No había nada más allá. Ahora, abran sus libros de texto. Fuera del recinto, reinaba un silencio absoluto. Solo se oía el sonido de los pájaros extendiendo sus alas mientras volaban entre los árboles.
Al ver los ojos de pez muertos frente a él, Hagrid, quien impartía su primera clase, se sintió repentinamente algo impotente, a pesar de que William había ayudado a simular la escena varias veces. El rostro de Hagrid se enrojeció y de repente se puso nervioso, tragando saliva mientras la gran mano oculta bajo su abrigo de piel de topo se cerraba con fuerza. «¿No deberías detenerte? Pregúntales qué les pasa». William, a quien Hagrid le había pedido que ayudara a mantener el orden, empujó con fuerza la cintura del medio gigante, sin tener más remedio que usar la fuerza. Sospechaba que si no lo hacía con tanta fuerza, este grandullón con tanta resistencia física no sentiría absolutamente nada debido a su nerviosismo. Ante el recordatorio de William, Hagrid pareció recobrar la cordura, abrió la boca, pero su mirada se dirigió tímidamente hacia Harry y sus amigos que estaban en medio del grupo. ¿Cómo deberíamos abrir el libro de texto? Al instante siguiente, Hermione, que era la más rápida de su lado, se puso de pie rápidamente. Metió la mano en su mochila y sacó un libro de texto envuelto con cintas de colores. La gruesa cinta mágica rodeaba el borde del libro una y otra vez, pero aún así, el monstruoso libro dio un pequeño salto al sacarlo. ¿No pudiste abrirlo? Está bien, déjame mostrarte, mira con atención. Tras un nuevo empujón de William, Hagrid dejó de divagar, agarró el libro de texto de Hermione y rápidamente le quitó la cinta mágica que lo sujetaba. El libro intentó morderlo, pero Hagrid deslizó su grueso dedo índice por el lomo. El libro tembló un poco y luego quedó quieto en su mano. Oh, mira, qué tontos fuimos al no pensar en este método. Al ver esta escena, Malfoy habló bruscamente, pero su voz se apagó rápidamente al cabo de un instante, e incluso el chico se tapó la boca con un ligero gesto de horror. Draco Malfoy, interrumpiendo en clase, burlándose abiertamente del profesor, lo que le costó 10 puntos de conducta. Se oyó la voz tranquila de William. Marcó un par de líneas en el registro que sostenía en la mano y luego explicó a los desconcertados estudiantes. Los puntos de conducta afectan a vuestras notas finales. Faltar a clase, desafiar públicamente a los profesores, no prestar atención a las lecciones, no mirar las presentaciones, no, eso no es válido. En fin, suspender por mala conducta aumentará la dificultad de aprobar el examen final. Si es grave, el profesor Hagrid avisará al jefe de vuestra casa. Entonces, mirando a los pequeños y silenciosos magos, William sonrió con sorna, y un atisbo de justicia cumplida apareció en su rostro. Además, 5 puntos menos para Slytherin. Esto fue fantástico, tener el poder de quitarle puntos a otra casa. ¿Es esta la alegría de Snape? Está bien, continúa. Al notar que el ambiente se había calmado, William no siguió acaparando la atención, sino que le recordó a Hagrid que continuara con su enseñanza. Después de todo, solo planeaba ayudar en 1 o 2 clases como asistente. El resto del tiempo, Hagrid tenía que arreglársela solo. No es necesario ser tan estricto, pero Hagrid, al ver a Malfoy, cuyo rostro estaba oscuro como el hierro, aunque no sabía que la palidez de Malfoy se debía en realidad al miedo, dudó un poco antes de hablar con William. ¿Eres tú el profesor, o soy yo el profesor? William pulsó el bolígrafo, lo sujetó al registro y alzó la cabeza para mirar fijamente a Hagrid. Claro que eres tú, no, espera, creo que en realidad soy yo. Hagrid se rascó la barba instintivamente, pero pronto se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado, ya que su rostro se puso visiblemente rojo. Te falta experiencia. En clase, la autoridad de un profesor es necesaria. William suspiró. Hagrid, debido a su personalidad, realmente no era apto para un puesto así, pero dado que William había resuelto el caso del asesinato de Myrtle la Llorona y había limpiado su nombre con éxito, Hagrid necesitaba desesperadamente un trabajo para superarse, lo que podría explicar por qué Dumbledore lo había dispuesto de esta manera. Así que William decidió ayudar a este grandullón. Al fin y al cabo, podían considerarse amigos. Al escuchar las palabras de William, Hagrid no tuvo más remedio que asentir repetidamente con la cabeza en señal de acuerdo. Los pequeños magos parecían algo desconcertados ante la extraña escena, pero no dijeron nada.
Después de todo, a Malfoy le acababan de descontar puntos de conducta, nadie pensaba arriesgarse. Además, la clase de criaturas mágicas es inherentemente peligrosa, tienes que asegurarte de que estos niños no resulten heridos por esas bestias, de lo contrario tendrás que usar algo como Puffskeins como material didáctico. ¿Peligroso? TSK, ¿crees que alguno de estos mocosos puede desafiar a Fangel solo? Al mencionarlo, el perro de caza negro que le rodeaba la pierna se levantó rápidamente, mostrando amenazadoramente los dientes a los pequeños magos. Probablemente no. Hagrid miró instintivamente las delgadas extremidades del joven amo Malfoy, y luego negó con la cabeza con decisión. Ahí lo tienes, no te centres en el nivel de peligro a ti mismo, piensa si Harry, Ron y su grupo pueden con ello, ese es el estándar de seguridad. Está bien, está bien. Comprendiendo el punto de vista de William, Hagrid asintió apresuradamente para recordar. De acuerdo, continuó entonces. Al ver que Hagrid parecía recordarlo, William asintió con satisfacción y le hizo un gesto para que continuara con la lección. Bueno, todos tenéis los libros de texto, lo siguiente es, criaturas mágicas. Vale, iré a buscarlos. Dicho esto, el medio gigante cruzó la valla y desapareció rápidamente entre las frondosas hojas del bosque prohibido. A un niño se le puede enseñar, de ninguna manera. Acababa de recalcar la seguridad, pero este tonto se dio la vuelta inmediatamente y dejó a los estudiantes solos. ¿En qué estaba pensando Dumbledore al obligar a alguien a ser profesor sin tener en cuenta las consecuencias? Un momento, podría ser. Solo ofrece soporte postventa. ¿Me volvieron a calcular? Al darse cuenta de que se había convertido en servicio postventa, William perdió la vista y sintió de repente la necesidad de denunciar a Dumbledore por explotación laboral infantil. La tranquilidad no duró mucho, pues una chica de Gryffindor señaló de repente detrás de William y gritó. Un sonido sordo y caótico de pasos se cernió sobre él, y William se giró solo para encontrarse con el pico de un águila gigantesca justo detrás. «Oh, eres tú». Al despeinar las plumas del hipogrifo, William agradeció su entusiasta saludo. La noche anterior, al amparo de la oscuridad, había devuelto a la mayoría de las criaturas que había capturado en el bosque prohibido, incluyendo a este grupo de hipogrifos. Inesperadamente, acabo de regresar a casa ayer, y hoy Hagrid me arrastra para usarlo como material didáctico. Relinchó aunque tenían cabeza de pájaro, sus llamadas sonaban claramente más como las de caballos, y para entonces, Hagrid también había salido del bosque prohibido cargando con más de una docena de cadenas de hierro, cada una de las cuales, naturalmente, conducía también a estas feroces criaturas. A continuación, llegó el momento de una sesión de enseñanza muy seria. Aparte de subestimar las habilidades de los pequeños magos, Hagrid era bastante competente como profesor, sobre todo teniendo en cuenta que había pasado casi 50 años de su vida en el bosque prohibido, lo que hacía que su conocimiento de las criaturas mágicas fuera realmente magistral. Al fin y al cabo, ni siquiera muchos expertos reconocidos en criaturas mágicas pudieron lograr un contacto diario tan estrecho con la naturaleza. Cada manada de hipogrifos tiene un líder, y este negro de aquí es él. Hagrid estaba de pie frente al recinto, señalando al hipogrifo que se mantenía cerca de William, pidiendo comida. No solo uno, sino casi todos los hipogrifos, aproximadamente una docena, ahora rodeaban a William. Solo Buckbeak, traído a la fuerza por Hagrid, cooperaba con la lección, pero su expresión de disgusto lo decía todo. Él también quería comer. Deja de mirarme, escucha la lección. William estaba rodeado de hipogrifos, y solo se podía oír su voz proveniente del centro del grupo. Al oír esas palabras, los pequeños magos, cuya atención había estado casi completamente centrada en otra cosa, finalmente volvieron la vista hacia Hagrid, quien hacía un gesto hacia Buckbeak. Tras presentarles a este tipo de criatura, Hagrid guió a Harry para enseñarle cómo acercarse a ellas, pero no dejó que Harry se subiera a ella. La razón era obvia. Hagrid, aunque tosco, se dio cuenta de que la paciencia de Buckbeak estaba llegando a su límite.
Si no lo soltaba pronto, esta enorme criatura podría darse la vuelta y arañarlo un par de veces, lo cual sería contraproducente. Entonces, Hagrid dejó salir a los estudiantes al recinto para que jugaran libremente. Una emoción incontenible brotó de Buckbeak, que saltó alegremente al lado de William, metiendo su cabeza grisácea en el cubo de comida del niño. Hagan fila en orden, y todos recibirán algo. Presten atención a lo que dijo el profesor, quienes no sigan las instrucciones serán marcados como ausentes en esta clase. William emergió de la manada con el cubo de comida, transformándose en un vendedor ambulante de la plaza del parque que vendía comida para palomas. Repartió gusanos flover del cubo a los pequeños magos que hacían fila, indicándoles que podían acercarse y darles de comer ellos mismos. Bajo la doble supervisión de William y Hagrid, casi nadie se atrevía a desobedecer las instrucciones, especialmente Malfoy. En el recinto, la mirada de Harry iba de Malfoy a William. Por alguna razón, su sexto sentido le decía que había una especie de conexión entre ambos. No, para ser precisos, Harry podía oler algo que emanaba de Malfoy, algo que se llamaba miedo. ¿Por qué? Rascándose la cabeza ardiente, Harry se sintió aún más confundido y finalmente se dio por vencido. No tenía ninguna intención de preguntar. Para ser más directos, en realidad esperaba que William se olvidara de él por accidente, porque estaba muy familiarizado con ese tipo de enseñanza intensiva que mencionaban y en el semestre pasado, había sentido el poder de ese tipo de enseñanza en su alumno de último año, Cedric. Digámoslo así. Durante ese tiempo, Diggory apenas salía de esa habitación de pie, aunque cada vez que William sacaba una botella de alguna poción mágica desconocida, y después de beberse esa poción, Cedric se ponía de pie y se movía, pero... esta me parecía aún más aterradora, ¿verdad? Ser golpeado constantemente, ser curado y luego ser golpeado de nuevo, comparado con entrar en ese tipo de infierno, Harry preferiría asistir a la clase de pociones, aunque William siempre le transmitía una sensación cálida, aún preferiría enfrentarse al viejo rostro de Snape. Pero, por desgracia, según la ley de Murphy, cuanto más deseas que algo suceda, más probable es que suceda. Tras esta clase de cuidado de criaturas mágicas, Harry recibió una notificación de tutoría de William, fría, resuelta y desesperante. Buena suerte. Durante la cena en la larga mesa de Gryffindor, Harry bebía dramáticamente un tazón de caldo de verduras que no podía saborear, mientras que Ron, que había estado observando durante un buen rato, solo pudo darle una palmada en el hombro a Harry, con una expresión llena de inmensa tristeza. Aunque Ron desconocía el motivo de la reacción de Harry, eso no impidió que le ofreciera unas palabras de consuelo. No digas eso, es la clase particular de William. Hermione partió el pan que tenía en la mano, sumergiéndolo lentamente en la sopa de cebolla de su tazón, mirando con envidia a Harry, con un tono lleno de anhelo. ¿Conoces a Cedric Diggory de Hufflepuff, verdad? Aprendió de William el año pasado y sacó sobresalientes en todas las asignaturas en los exámenes finales de cuarto año. El profesor Víctor, el profesor de aritmancia, incluso dijo hoy que sus exámenes Timo ya se pueden considerar aprobados prematuramente, así que sacar sobresalientes no debería ser un problema. ¿Te refieres a ese tipo que siempre está con William? Ron giró instintivamente la cabeza hacia la larga mesa de Hufflepuff, su mirada se detuvo en el chico sentado junto a William, luego, su expresión se congeló ligeramente, instintivamente volvió a mirar a Hermione, sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿cuándo tomaste aritmancia? ¿No estuviste con nosotros todo el día? Eso no es asunto tuyo. Tras toser durante un buen rato después de rascarse la garganta con el pan duro, Hermione finalmente logró articular una frase. Vale, pero si tienes tanta envidia, ¿por qué no intentas ir con Harry? Al ver que Hermione claramente no quería decir nada más, Ron no tenía intención de romper el raro momento de distensión que reinaba en su ambiente y, en cambio, negó con la cabeza y cambió de tema. En cuanto Ron habló, la atmósfera a su alrededor tembló. ¿Qué pasó? La cabeza de Ron volvió a asomar, dispuesta a seguir devorando su pescado salado. Creo que es factible. Hermione parecía emocionada. Creo que no es, pero el tono abatido de Harry decía lo contrario.
¿Por qué? Hoy Harry abrió la boca, confundido sobre cómo explicar, no podía decir que William tenía un dragón en el castillo, ¿verdad? ¿Y si fuera así preguntaras? Hermione hizo una pausa, aún algo reacia a soltarlo. Desde que obtuvo el giratiempo, su deseo de estudiar había alcanzado su punto máximo. Solo ese día, había asistido a varias clases extra con su ayuda, y si ibas a la biblioteca, a menudo la encontrabas apretujada entre las estanterías. Si esto hubiera ocurrido antes, tal vez no habría tenido esos pensamientos, pero ahora estaba completamente ansiosa por aprender. Yo, estoy bien. Suspirando, Harry se levantó y caminó hacia la mesa larga de Hufflepuff, intercambió unas breves palabras con William y luego regresó a la mesa larga de Gryffindor bajo la atenta mirada de todos, con un aspecto algo extraño. ¿Qué dijo? Hermione preguntó con entusiasmo. Dijo que si no tienes conflictos de horario, puedes unirte. Incluso, Harry se giró para mirar a Ron, con una expresión algo peculiar. William dijo que si quieres, Ron, tú también puedes venir conmigo. Final del capítulo.